preparatorios y 40% el examen final. En este curso, pues nosotros pretendemos desarrollar algunas habilidades y competencias en solución de diversos tipos de problemas. Entonces vamos a ver que hay como 4 frentes en los cuales nosotros vamos a trabajar y esperamos que ustedes adquieran esas habilidades y esa competencia en problemas donde tengan que usar esas herramientas. Esto, ¿para qué va a ser útil? Entonces va a ser útil para su carrera profesional porque van a tener la oportunidad de compartir el trabajo que hacen, lo van a poder desarrollar en grupo, o sea, aquí empiezan a desarrollar habilidades blandas como son la de trabajar en equipo. La construcción de documentos también es una habilidad blanda que ustedes deben empezar a cultivar desde el primer semestre. Y entonces, en algunos otros aspectos, la misma conexión a Internet, algunas herramientas que nos brinda Internet, que nos permite trabajar colaborativamente. Y vamos a mirar de que hay algunos aspectos relacionados con la solución de problemas desde el punto de vista de la programación de computadores, y entonces pues vamos a ver algunas bases sobre esos aspectos de la computación básica. Entonces, todas estas habilidades es necesario que el egresado pues también las tenga, las maneje, porque pues cada vez nos damos cuenta de que el, el- el trabajo colaborativo, el trabajo que se hace entre varias personas, pues es muy común cada vez. Y pues un ingeniero que no trabaja en equipo, pues es bastante difícil encontrarlo. Bueno, dentro de los objetivos, entonces, pues yo creo que lo que mencioné como introducción, el, el, pues puede ser servir como objetivo general. Entonces, capacitar al estudiante en el manejo y uso de herramientas computacionales básicas, en el conocimiento de conceptos fundamentales que soportan esas tecnologías informáticas y para como apoyo al trabajo académico y a su futura actividad profesional. Entonces, pues vamos a ver de que, pues yo diría, bueno, un profesional que no sepa entregar un documento, pues yo creo que no cabe en la cabeza de nadie. Si le piden un presupuesto, pues para ello puede usar una hoja de cálculo. Entonces aquí vamos a ver algunas herramientas que permiten ese manejo. Si debe construir un documento a varias manos, entonces lo puede hacer utilizando herramientas colaborativas de Internet, y eso es una facilidad que nosotros vamos a trabajar y que sobre la cual vamos a adquirir alguna destreza en este curso. Entonces, aquí están algunas capacidades ya como objetivos específicos: identificar los conceptos básicos asociados al software, al hardware, sistemas operativos, Internet, red de comunicación, describir el funcionamiento pues, de los sistemas operativos, a explicar el impacto de las TIC en la ética de las personas y la comunidad, realizar operaciones de búsqueda y recuperación de información en Internet, aunque yo diría que muchas de estas habilidades, eh, digámoslo así, que han sido trabajadas, desarrolladas por ustedes en el bachillerato, digámoslo así, que vamos a ver algunos elementos que nos permiten profundizar un poco más en ese campo. Eh, Construir una presentación, utilizar un procesador de palabras para elaborar documentos de calidad, formular soluciones a problemas reales con una hoja de cálculo, describir las principales herramientas de trabajo colaborativo, utilizar
en una solución de un problema, al menos de estas 5 herramientas, manejar y aplicar la lógica de solución de problemas de ingeniería, utilizando, para nuestro caso, algo que llamamos el enfoque algorítmico. Y bueno, la otra es desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y la comunicación oral, que ya lo había mencionado, son habilidades blandas. Dejo por fuera, perdón, habilidad de comunicación escrita. Dejo por fuera la comunicación oral porque anteriormente en este curso había una forma de evaluación donde había un trabajo final, y entonces en el trabajo final había que hacer una exposición, una presentación de la solución. Eso fue eliminado de este curso, y entonces se nos quedó allí la comunicación oral, pues como bola ahí, una muelita en ese punto 12 que está ahí. Dentro de la metodología, pues vamos a ver clases. Las clases van a ser todas teórico-prácticas. Para ello, pues vamos a recurrir también a los laboratorios. La idea es que dejamos planteado el tema del laboratorio desde el principio y de ese tema. Y entonces vamos a irlo desarrollando, no completamente, sino en unas partes, y es obligación del estudiante pues terminar ese desarrollo. O sea, el tiempo de la clase no nos va a alcanzar para desarrollar completamente los laboratorios. La idea es mostrar cómo se resuelve cada uno de los temas planteados en el laboratorio, y ustedes entonces terminan el resto del trabajo en su casa. Hay un material de guía que yo diría que al final de este programa aparece una bibliografía, pero yo preferiría que ese material de guía lo usáramos más desde el punto de vista de las búsquedas en Internet. O sea, hoy queremos saber algo sobre algún tema y vamos al Internet, y allí encontramos información actualizada sobre ese tema. Algunos temas tienen diapositivas, otros temas no lo tienen, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras, sobre todos los temas que vamos a ver en el curso, ustedes van a encontrar información en Internet. El contenido, entonces, como ya lo mencioné, son cuatro grandes temas. El 1 y el 3 van juntos, es concepto, el 1, el 3 y, bueno, aquí me faltó, de pronto aquí falta algo, pero está allí, en el 1 y entre el 1 y el 3. Conceptos generales sobre la tecnología de información. Entonces en la clase de hoy vamos a hablar algo sobre este tema. Vamos también a hablar en esta primera parte, sobre presentaciones electrónicas. Esas presentaciones electrónicas es utilizando un generador de presentaciones. El que ustedes más conocen es PowerPoint. En este curso, pues vamos a utilizar 2 generadores de presentaciones. Uno es el generador de presentaciones de LibreOffice, y que es el suite de oficina que vamos a utilizar en el curso, el LibreOffice. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque es de dominio público, ustedes lo pueden descargar gratuitamente, no tiene ni riesgo en su uso, y es casi igual que de bueno que la suite de oficina de Office de Microsoft. El siguiente tema que compone la primera parte, entonces, el manejo del procesador de texto. Y entonces aquí pues vemos algunos elementos que nos ayudan a mejorar la construcción de un documento. El manejo de hoja de cálculo, ese es el siguiente tema, ¿ya? Vamos a ver elementos que hacen parte de algo que ustedes conocen, pero que en algunos casos pues desconocen también, ¿ya? El software colaborativo es el siguiente tema. Y entonces aquí dentro del software colaborativo, además de los que están mencionados acá, que de pronto puede escaparse alguno, porque están los grupos. Aquí, por ejemplo, no veo el correo electrónico, pero el correo electrónico yo diría que es algo tan sencillo que podemos dar
por hecho de que ahí lo vamos a trabajar. El calendario, por ejemplo, aquí no se ve calendario. Los grupos, ahí sí está el manejo de grupos. Herramientas para compartir entre el grupo. Entonces vamos a ver Google Meet, que es la videoconferencia. Formularios mediante los cuales, bueno, la agenda es el calendario. Los formularios me permiten hacer encuestas, entonces vamos a ver eso. Dentro de los documentos colaborativos, pues ahí vamos a ver el editor de texto, vamos a ver el generador de presentación y vamos a ver la hoja de cálculo de Google Meet. El almacenamiento en la nube, que lo vamos a hacer a través de Drive. Pues el campus virtual, que yo creo que ya ustedes vieron algo sobre el campus virtual en la introducción, en la charla de introducción. Y el último tema tiene que ver con el pensamiento algorítmico, donde vamos a ver las tres estructuras básicas de la programación: la secuencia, la decisión y la iteración. Y vamos a trabajar en una herramienta de programación visual que se llama PSEIN, ¿ya? Entonces, pues esos son los grandes temas que cubren el curso y a los cuales pues esperamos darle su espacio en este semestre. Aquí hay algunos elementos de bibliografía. Yo les comunico que pues, yo realmente no utilizo esta bibliografía. Porque si yo necesito encontrar algo, pues voy y lo busco en internet, ¿sí? Y lo encuentro actualizado. De hecho, si yo quisiera ver documentos que se han generado en el último año o en el último mes, entonces yo tengo esa posibilidad y no, o sea, filtrándolo de esa manera y no recogiendo pues toda una información de toda la historia desde que alguien decidió escribir sobre ese tema en algún momento. Bueno, ¿preguntas sobre el programa? No, profe. Bueno, yo quiero aclarar de pronto un par de cositas aquí. Primero, el laboratorio y las clases, digamos que van casi de la mano, excepto lo que vemos en la clase de hoy. Aunque pues parte de lo que vemos hoy puede ser útil para desarrollar algún punto o inclusive como conocimiento general. ¿Por qué hago como énfasis en esto? Ustedes van a ver en algún momento que en la Universidad del Valle los cursos se miden en el peso que llamamos nosotros carga académica con un factor que son los créditos. Entonces, este curso tiene 2 créditos, ahí al principio está, 2 créditos, y esos 2 créditos ¿a qué equivalen? O mejor dicho, ¿un crédito a qué equivale? Un crédito equivale a 48 horas de trabajo en el semestre. Entonces, si nosotros dividimos eso en 16, que son las clases más o menos que dura un semestre, entonces tenemos que un crédito son 3 horas de trabajo. Esas 3 horas de trabajo para este curso, ¿en qué están representadas? En 1 hora de clase y 2 horas de trabajo individual, de trabajo por su cuenta. Ustedes tienen que en su casa terminar los laboratorios o terminar de leer sobre algún tema y avanzar en el curso. ¿Sí? Entonces, todo no lo vamos a hacer en clase, vuelvo e insisto. ¿Ya? Y vamos a resolver algunos puntos. La idea es ver cómo se resuelve un determinado problema, avanzar en la solución de esa parte de ese problema y con esos elementos que se ven allí, entonces ustedes pueden desarrollar el resto de ese problema que quedó incompleto en la clase.
En algunos casos, pues alcanzaremos a resolverlo completamente, pero no siempre va a ser ese el caso. En esa idea, entonces, si ustedes me presentan una solución donde solamente presentan lo que vimos en clase, pues entonces pues yo no tendría nada que calificarle, porque la idea es que ustedes me tienen que desarrollar todo el punto. Sí, entonces, por decir algo, si yo tengo que sumar, en el problema me dicen, tiene que sumar 20 filas y yo les digo acá cómo se suma utilizando 5 filas, ustedes me muestran en el resultado, en su informe, cómo se sumaron esas 5 filas, que fue lo que hicimos en clase, pues entonces yo no les voy a calificar nada porque eso era lo que se pedía. Eso fue, perdón, eso era, no era lo que se pedía, sino que fue lo que se desarrolló en clase. Entonces espero que pues bajo esa idea ustedes tengan conciencia de que tienen que adelantar parte de su trabajo en la clase y parte de su trabajo en la casa. Entonces, obviamente que si ustedes tienen preguntas, pues entonces las pueden hacer. Ya, supongamos que quedó alguna duda en la solución de un determinado tipo de problema, pues entonces en la siguiente clase ustedes preguntan, avanzamos en esa solución de esa duda y aclaramos el tema. Otro aspecto que también es bueno que ustedes conozcan es que en el curso hay un monitor. Ya, en este momento, pues no lo tenemos, digámoslo así que estamos amenazados de que vamos a tener monitor. Ya sabemos que en cada curso va a haber un monitor que nos va a trabajar 4 horas, 2 de la clase y 2 por fuera de la clase. Y entonces, pues, eso es otro aspecto que yo quisiera pues conversar con ustedes y es qué día sería el más conveniente para que ustedes em, pues tengan o qué días sería más conveniente para que ustedes tengan esa monitoría de 2 horas. Y ahí también pueden consultar dudas y pueden consultar cosas relacionadas con el taller que se les deja y que de pronto ustedes no entendieron en la clase. Bueno, escucho este mismo día, pero entonces ¿a qué horas? De 2 a 4, de pronto. Bueno, entonces monitoría jueves 2 a 4. ¿Hay alguna horita, perdón, hay alguna horita adicional de 2 a 5, entre 2 y 5, cosa que si de pronto el monitor tiene alguna dificultad la podamos acomodar? Pues de 5 a 6, porque de 2 a 4 algunos tenemos materias. Ya. Yo no puedo esa 4 Profe, porque tengo cálculo 2. Bueno, Profe, entonces, ¿por qué no lo dejamos de 6 a 8? Que pues por lo general todos terminamos Yo materias a las tengo de 6. 6 a 8 también materias. Profe, el dígame. semestre pasado se dejó para el sábado de 1 a 3. Bueno, sábado de 1 a 3. Sí, señor. A ver, pero sábado en la mañana, sábado de 1 a 3. ¿Algunos tienen clase el sábado en la mañana? Sí, Nadie profe, tiene. algunos tienen Yo tengo Bueno, clase en la aquí, mañana. el sábado. bueno, es que entonces ¿cuándo vamos a poder hacer eso? Profe, y el lunes de pronto no se podría. Ajá, el lunes no podría. El Bueno, resto. no sé. ¿Lunes por Porque la tarde? yo la verdad tengo todo el lunes libre. Sí, profe, el lunes. Yo el lunes tengo clases. El lunes. ¿El lunes a qué hora, Juan? El lunes es bien. El lunes es El bien. lunes tengo de 10 de la mañana a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Entonces, Bueno, entre las Es en la 2 y 4. de 2 y 2 y 4 4. del lunes. Entre 2 y 4 Sí, estaría 2 y bien, 4. profe. Sí, 2 y 4. Bueno, creo que la mayoría pueden el lunes de 2 a 4. Bueno, entonces yo le comunico al monitor. Bueno, aquí
Bueno, entonces yo le voy a comunicar al monitor, el que me asignen, cuál es el horario disponible de ustedes. Yo trato de programar la, la sesión para que ustedes puedan asistir tranquilamente y él también. Espero que ya para la próxima semana pues tengamos la compañía del monitor y pues sepamos quién es y todo. ¿Qué más iba a decir sobre esto? Bueno, sí, en este semestre tenemos la fortuna de que tenemos muy pocos jueves festivos, pero sí tenemos varios lunes festivos. Entonces, pues yo tendría que decirles que pues si ustedes escogieron el lunes tendremos que trabajar eh, en esa monitoría, pues así sea festivo, porque entonces cómo resuelven sus dudas ustedes. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la bitácora. Bueno, entonces esta bitácora y el programa ya está disponible en el campus, ¿sí? Eh, hay algo que de pronto no mencioné antes de empezar con esta bitácora. Quisiera comentar que para este curso pues es indispensable el correo institucional. Entonces, por Profesor, favor, sí. qué pena, una pregunta. ¿Esos porcientos del 60% del laboratorio y el 40% del parcial se pueden cambiar? No, no lo voy a cambiar, no quiero que se cambie. ¿Por qué? Porque es que con eso casi que estamos calificando también la asistencia, ¿ya? Entonces ahí quedaría incluida la asistencia, ¿ya? Entonces, no quisiera cambiar ese porcentaje, ¿ya? Prefiero que sea así. Ese curso, vea, este curso ha estado, bueno, cambió en el 2014. Y desde ese momento siempre se han manejado esos porcentajes. El examen, pues es un examen que se hace por el campus virtual. Entonces también pues no es algo complicado, pero pues ustedes tienen que estar en las clases, hacer los trabajos. Yo entiendo que una mecánica que emplean los estudiantes para desarrollar los trabajos es dividirse el trabajo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando supongamos que yo estoy haciendo una evaluación de hoja de cálculo y una de las preguntas pues tiene que ver con macros, supongamos, es un tema del curso, de ahí. Entonces resulta que el tema de macros lo trabajó uno de los compañeros, yo no lo trabajé, pues entonces lo más seguro es que no voy a poder contestar nada sobre ese tema. Entonces, por eso la idea es que los trabajos, digámoslo así, que la responsabilidad de la presentación caiga en la cabeza de una persona, pero entre todos desarrollen ese tema para que sepan cómo funciona, cómo se realiza, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, el correo institucional es indispensable para este curso. Yo creo que ya ustedes se han dado, profesores han insistido en este tema del correo institucional. Y pues nadie les dice que tienen que dejar el correo que ustedes manejan normalmente, su correo personal, pero a nivel de institución sí se exige el uso de correo @correounivalle.edu.co. Bueno, entonces vamos a la bitácora. Las clases empiezan el 11 de febrero. Aquí hay unos datos que salen del calendario el calendario oficial de este semestre. Las clases finalizan el 4 de junio. Los exámenes van hasta el 11 de junio. Y las notas, los profesores tienen que entregar notas entre el 4 y el 25 de junio.
Aquí está entonces el plan de actividades para este semestre. Estamos en la clase de hoy donde vamos a ver la presentación del curso, los conceptos generales sobre tecnologías de la información. Aquí vamos a ver algo de historia el día de hoy. En algunos casos, pues no nos alcanza el tiempo para cubrir ese tema, entonces pues, nos pasamos al siguiente y trabajamos en el manejo de presentaciones electrónicas. Si nos alcanza el tiempo, pues en la próxima clase nos dedicamos solamente a trabajar las presentaciones electrónicas. Ya en esta parte, entonces el laboratorio pues debe estar disponible. Espero que este fin de semana ya esté disponible el laboratorio. Entonces, sobre ese laboratorio, sobre la presentación que nos sugieren allí, entonces vamos a trabajar. Viene luego el tema del procesador de texto. Y el procesador de texto generalmente va hasta la siguiente semana, donde dice laboratorio 1 e incluye los temas anteriores. La idea es que vemos en 2 clases sobre ese tema. ¿Ya? Y el 4, no, es como si estuvieran 40, no, el 4 de marzo, entonces entregan el informe del laboratorio. El tema siguiente es hoja electrónica, también tiene 4 semanas de duración. El tema siguiente es software colaborativo, que tiene 3. Y el último es pensamiento algorítmico, que tiene 4. Algo que me olvidé de mencionar es que yo, bueno, digámoslo así, que yo estoy vendiendo la idea, esa la compartí con los profesores, que vamos a dictar este curso, de que en el tema de software colaborativo incluyéramos un editor de videos. ¿Ya? Es muy conveniente que nosotros sepamos pues cómo vamos a presentar un informe que de pronto nos piden y en el cual nos exigen que hagamos un video sobre un determinado tema o sobre un trabajo que estamos desarrollando. En algunos casos, algunos profesores piden que el estudiante grabe su desarrollo del examen y entonces envíe también el desarrollo del examen con el video adjunto. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben cómo editarlo, inclusive a veces más que para eso, sirve más para presentaciones. ¿Ya? Entonces, en unas presentaciones, cuando yo voy en directo, pues entonces tengo aspectos que yo puedo corregir. En algunos casos tengo letras que yo pronuncio y que aparecen allí pues repetitivamente y eso lo puedo ir eliminando y de esa manera el video va a salir un poco más corto y más limpio. Igual si yo necesito introducir en el video algún texto o algún otro elemento, entonces una imagen, por ejemplo, entonces también lo puedo hacer y pues debo saber cómo hacerlo. Entonces yo consideré que ese tema era interesante incluirlo y va en el tema de software colaborativo que no estaba en el programa. El examen final, entonces el curso tiene un solo examen y ese examen entonces lo vamos a hacer el 3 de junio. Ese examen tiene una duración de 45 minutos y tiene 45 preguntas. ¿Ya? Por favor, no vayan a solicitar ampliación de ese tema porque lo más seguro es que entonces lo que vaya a hacer es reducir el tiempo de duración del examen. ¿Por qué razón? En este semestre tuvimos esa experiencia y varios profesores tuvimos la sensación de que mientras más era el tiempo, entonces más había la oportunidad de hacer consultas por fuera del examen para responder a una determinada pregunta o a unas determinadas preguntas que estaban planteadas allí. Entonces, eso me trae pues también el tema del fraude. ¿Sí? El fraude es algo que pues debemos evitar, hace parte de la ética profesional que debemos tener nosotros como profesionales y
En este caso, pues quiero mencionar que el semestre pasado se detectó un caso de fraude en el cual estuvieron involucrados estudiantes de un determinado programa, no fue el de ustedes, pero el profesor se detectó cuál fue la fuente de ese fraude, y ese caso ya está en instancias superiores, se está analizando porque lo más probable es que haya una sanción bastante grave para ese estudiante. Los dos estudiantes estamos en proceso de estudio de su caso, y entonces esa situación es posible que trascienda también. Sí, entonces, esta situación del fraude es una situación indeseable si es detectado, ¿ya? Y a algunas personas pues como que no les importa eso, y entonces prefieren resolver su problema eh, apoyándose indebidamente pues en compañeros que de pronto les dicen cómo resolver su problema, pero no tanto, o sea, ese no es el pecado que le digan a uno cómo resolver un problema. El pecado es que le hagan a uno la solución de ese problema, ¿ya? Y uno la presente como si fuera de uno. ¿Ya? Ese sí es un delito. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar bastante este semestre en ese aspecto, y por lo tanto vamos a revisar con más detenimiento los trabajos que ustedes presentan, porque en caso de que encontremos documentos similares, entonces pues lo más probable es que pues vamos a hacer uso de la posibilidad que da el reglamento estudiantil de poner un cero en caso de fraude. Y si vemos que es muy grave la situación, pues enviamos esa notificación de que hemos detectado ese fraude al comité de programa para que ellos también estudien ese caso y miren qué sanción pueden colocar a esos estudiantes que participaron de este fraude. Entonces, pues quiero advertirles porque, pues, como dice el refrán, en guerra avisada, pues no muere soldado. ¿Sí? Bueno, entonces acá está también la lista de los profesores. Entonces, pues no voy a hablar mucho sobre eso. Sobre este curso también hay un material de apoyo que está en YouTube. Es un material que desarrollamos en la escuela junto con la INTEP. Y entonces hay un canal de YouTube que tiene esta información. Entonces, sobre cada tema hay un material de apoyo. Lo pueden, lo pueden consultar cuando ustedes lo deseen, y puede ser útil en algunos casos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe. Bueno, entonces voy a buscar algo que utilicé en otro curso, pero que bueno, ya lo encontré. Voy a ponerlo, voy a presentarlo. Por favor, lo leen. Ya, listo, ya está disponible.
En la puerta de entrada de una universidad en Sudáfrica fue fijado el siguiente mensaje: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de esos médicos. Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros. El dinero se pierde a manos de esos economistas y contadores. La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos. La justicia se pierde a manos de esos jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. Entonces es un mensaje, ¿no es cierto?, que lo pone a uno a pensar. Uno ve ahí casos y uno dice, pero eso no parece que fuera en Sudáfrica, o parece que fuera aquí, ¿no es cierto? Entonces, pues es algo que se ha detectado ya. O sea, eso no significa pues que la única parte donde hagamos trampas aquí, también en otras partes lo hacen, pero buscan la manera de que sea entendido que eso no es una actividad debida, una actividad lícita. Bueno, voy a entonces arrancar mi presentación con el tema. Bueno, ahí está la presentación. Conceptos generales. Bueno, el código de la asignatura 750-082M. Este es el grupo 06. 2 créditos, 2 horas de clases semanales, presenciales. Habilitable no lo es, validable sí es validable. Aquí también tengo un errorcito, vamos a corregirlo de una vez. El profesor, mi nombre es Mauricio Fernández. La oficina, bueno, esto es cuando tengamos presencialidad. Estamos en el edificio B13, un edificio nuevo que tiene la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación en el 4º piso. Mi correo electrónico, que es la manera más pronta de comunicarse, pues es mauricio.e.fernandez@correounivalle.edu.co. Ese es mi correo institucional. En la programación académica aparece un salón asignado, de hecho es un laboratorio el que está asignado para este curso. El curso, eso pues daría como la sensación de que este curso fuera presencial, pero la realidad es que la universidad ha definido que las clases para este semestre sean virtuales. ¿Por qué decidimos en nuestra escuela asignar un salón de clase para este curso? Pues en el momento en que lo hicimos estábamos previendo o pensando que esta situación del virus nos iba a mejorar y entonces podíamos tener algo de presencialidad. Y ya teníamos entonces un salón de clase asignado, no teníamos que estar pues corriendo a última hora buscando un salón de clase. Entonces, pues esa fue la razón, pero la universidad ha determinado que las clases este semestre sean virtuales. Bueno, ¿qué esperamos para este tema? Entonces, describir en forma resumida la evolución histórica de las TIC, el concepto de hardware y software, el concepto del sistema operativo, características del sistema operativo, el funcionamiento de una red de datos, de una red de comunicación, los tipos de redes, el funcionamiento de la Internet, utilizar la www para realizar navegación por sitios web, aplicar conceptos de búsqueda de información en Internet, describir la forma como funciona una página web, discriminar el impacto que pueden tener las TIC en la sociedad, ilustrar sobre temas, aspectos legales relacionados con el uso de las TIC.
Antes de que avancemos, ¿sí? Este es el contenido, tiene que ver como con esos aspectos que ya habíamos hablado inicialmente. Entonces, antes de continuar con la evolución de las TIC, yo quiero que por favor vayan a su navegador y entonces hagan una búsqueda de LibreOffice, ¿ya? Entonces, bueno, entonces el buscador clásico pues es Google. Hay más buscadores, ¿no es cierto? Pero ese es como el más completo en la actualidad. Entonces, pues vamos a buscar aquí LibreOffice. LibreOffice. Si ustedes tienen Windows, pues LibreOffice para Windows. ¿Ya? Y entonces aquí aparece una dirección es.libreoffice.org. ¿Ya? Entonces ese es el sitio oficial de LibreOffice en español. Entonces vamos allí. Sí, vamos allí. Y entonces me dice descargar LibreOffice, ¿ya? 7.1.0. Hay la posibilidad de descargarlo para Windows. De hecho, pues se lo habíamos escogido previamente, pero también hay la posibilidad de descargarlo para Macintosh o Apple, que es el Mac OS, y para Linux. ¿Ya? Entonces, aquí, pues, también, si tienen una versión viejita de computador de 32 bits, pues también hay un LibreOffice para Windows de 32 bits. Normalmente los equipos recientes pues son de 64 bits. Entonces aquí pueden descargar LibreOffice. Ya, aquí hay un botón que dice descargar. Pinchan allí y lo descargan. Ya la instalación es pues darle doble clic a ese archivo y él lo instala en su equipo. Ya, entonces, quiero que ustedes pues vayan haciendo eso o lo hagan después de terminada la clase. Bueno, volvamos entonces a el tema de la evolución de las TIC. Bueno, entonces, en la humanidad, la primera forma de conteo pues se realizó usando las manos, los dedos de las manos. Entonces, pues el 1 se indicaba con un dedo, el 2 con 2 dedos, y así sucesivamente. Y lo máximo que yo en un momento determinado podía llegar a contar era hasta 5 con una mano. Si necesitaba subir de ese número, entonces usaba la otra mano. En algún momento esa numeración pues quedó corta, entonces de pronto pues tuve que recurrir a los dedos de los pies. Pero el hecho concreto es de que se utilizó parte del cuerpo para realizar el conteo. Más adelante se empezaron a utilizar instrumentos de conteo. El primer elemento, el primer instrumento que se conoce para contar es el ábaco chino. Data de 5.000 años antes de Cristo y eran unas líneas que tenían unas cuencas y con esas cuencas entonces pues yo podía hacer conteos y posteriormente se pudo también utilizar para hacer operaciones básicas. Después del ábaco, pues empezaron a aparecer, del ábaco chino, pues empezaron a aparecer otras versiones de ábaco.
¿ya? Entonces apareció ábaco en Japón, apareció ábaco en el sur de Asia, apareció ábaco también en Rusia, ¿sí? Entonces poco a poco pues ese ábaco se fue popularizando como instrumento de conteo y era muy sencillo de fabricar, muy sencillo de hacer y muy sencillo de trabajar. Después de que eso estaba ya instalado, no hubo un gran desarrollo en instrumentos de conteo. Simplemente en el año de 1614, John Napier descubrió los logaritmos, ¿ya? Y entonces los logaritmos era una manera como de convertir un número en otro, ¿ya? Utilizando ese concepto de logaritmo. Ese concepto de logaritmo se utilizó posteriormente para construir una máquina que facilitara el trabajo de sumar, de restar, de hacer las operaciones básicas, y entonces ese mecanismo fueron los huesos de Napier, ¿ya? Que era un instrumento físico que permitía hacer operaciones básicas. Posteriormente, Blaise Pascal, con el ánimo de ayudarle a su padre, construyó una máquina para hacer conteos y operaciones que le facilitaran el trabajo al señor Pascal en su función de recaudador de impuestos. Entonces él construyó una máquina que se llamó la Pascalina. Entonces era una máquina que con ruedas que giraban, movían engranajes y entonces se podía realizar operaciones de suma. Posteriormente, en el año de 1636, pues el señor William Outred, utilizando el concepto de logaritmo, pues inventó un aparato que facilitaba el trabajo de hacer cálculos de muchos tipos, Entonces, esta máquina que se llamó regla de cálculo, pues se le debe a William Outred y la máquina, digámoslo así, o esta regla, tenía tres líneas, tres reglas, ¿ya? Entonces, de pronto ustedes alcanzan a apreciar aquí como una especie de tornillos en esta parte, ¿ya? Y entonces esta primera parte de aquí, esos tornillos aseguran esta primera regla, ¿no es cierto? Hay otra segunda regla que es la que está aquí abajo, aquí se ve ya como la división, ¿sí? Y está asegurada con un solo tornillo, ¿sí? Y aquí en la mitad hay otra regla que es móvil. ¿Ya? O sea, yo la podía mover hacia la izquierda o hacia la derecha, pero ustedes ven que dentro de cada una de las reglas hay como unas líneas que tienen una distribución, unos números, y esos números pues están organizados en escala logarítmica. Entonces, si yo necesitaba hacer una multiplicación, pues entonces colocaba esta regla que era móvil también, que voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Y entonces colocaba esta línea que está en el centro en alguna de estas líneas que estaban por acá arriba, luego movía la del centro, ¿no es cierto? Y entonces en una combinación de ubicación de la regla del centro con la línea, con la regla superior y esta línea que aparece aquí en esta que es móvil, entonces en la regla de abajo, en alguna de esas escalas aparecía el resultado. Lo digo así en abstracto porque, pues dependiendo de la operación, pues yo obtenía un resultado en una línea o en otra. Entonces era como la idea de funcionamiento de esa regla de cálculo. Esta regla de cálculo fue muy exitosa. ¿Ya? Esta regla de cálculo la usaban los ingenieros yo diría hasta el año 1975 por ahí. Ya en ese momento empezó a ser desplazada por las calculadoras, especialmente calculadoras japonesas que eran del tamaño pues como de un celular grandecito, pero
doble o triple de grueso. Y hay unas calculadoras también que aparecieron en ese momento que eran de marca Texas Instruments. ¿Ya? Esas calculadoras hacían operaciones básicas, pero también hacían operaciones especiales, llamémoslo así. Usaban funciones trigonométricas, logarítmicas, etcétera, y entonces pues al tener que digitar yo los valores ahí, presionar un botón, pues era más fácil que usar esta regla de cálculo, donde yo tenía que pues saber cómo, con qué escala trabajaba, cómo movía esa regla del medio y dónde estaba el resultado. Bueno, Gottfried Leibniz, inventó también, bueno, este es un gran matemático inglés, inventó un aparato que se llamó la calculadora universal. Muchos de los inventos que vamos a ver aquí buscaron resolver problemas de suma, diferencia, multiplicación y división, básicamente para efectos, llamémoslo así, contables o financieros. ¿Ya? Entonces, muchos de los inventos se hicieron con esa finalidad. Esos inventos, en muchos casos, funcionaron, pero en otros casos no funcionaron porque el problema en ese momento, estamos hablando del año 1671, 1694, las máquinas herramientas pues no estaban desarrolladas, y entonces pues construir una rueda dentada con un determinado tamaño, un determinado grosor, una distancia entre dientes de un determinado tamaño, etcétera, pues no era tan sencillo. Todo eso había que hacerlo a mano y eso demoraba. La regla de cálculo, digámoslo así, que inicialmente fue desarrollada con ese mismo propósito, pero posteriormente pues se le encontró una mayor utilidad porque yo podía ahí trabajar también funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, funciones de cualquier otro tipo, ¿ya? Potencias, multiplicaciones, las comunes, ¿no? Pero entonces era un poco más completa que las calculadoras. Sin embargo, pues las calculadoras al trabajar manualmente y con dígitos o con manivelas, pues podían ser un poco más simples de manejar en un determinado momento que esa regla de cálculo. Bueno, en el año de 1805, Joseph Marie Jacquard inventó un telar que funcionaba con tarjetas perforadas. Entonces las tarjetas perforadas lo que hacían era plantear un modelo para construir una pieza de tela. ¿Sí? Entonces, si yo quería que tuviera cuadros, pues entonces la tarjeta perforada tenía el diseño, y entonces cuando se iba construyendo la tela, pues iba produciendo ese diseño que estaba planteado en esa tarjeta. Esa tarjeta no solamente simplificó el trabajo, sino que también pues produjo grandes problemas sociales porque desplazó muchos obreros, porque ya era una máquina la que iba a hacer la tela y no era una persona que tenía que encargarse de hacerla. Bueno, en el año de 1816, el señor Charles Babbage construyó una máquina que llamó la máquina analítica. ¿Ya? Entonces, esa máquina analítica permitía no solamente hacer operaciones básicas financieras, sino que también permitía desarrollar instrucciones que permitían hacer trabajo cíclico de casos donde se necesitaba hacer cálculos repetitivos. Entonces, esa máquina en Inglaterra, pues él tuvo el apoyo de la monarquía inglesa,
durante mucho tiempo. Sin embargo, también, como ya lo había mencionado, el problema de las máquinas herramientas impidió que esa máquina fuera finalizada. Sin embargo, esa máquina se considera como el primer computador que existió. ¿Y por qué razón? Porque el concepto básico del computador, que es un elemento de entrada, un dispositivo que hace los cálculos, un sitio donde se guarda la información, como la memoria, y una salida, existían en ese aparato, en esa máquina analítica. En el a finales de los años 1900, en Inglaterra, pues unos curiosos se dedicaron a terminar ese trabajo de Babbage y efectivamente funcionaba. ¿Sí? Él estuvo acompañado de la condesa Augusta Ada Byron, que era la esposa de Lord Byron, el escritor, ella trabajaba con el señor Babbage como programadora. Ella programaba la máquina para que hiciera esas operaciones que ya mencioné. Entonces, también se considera a la condesa Augusta Lovelace como la primera programadora que existió. De hecho, su reconocimiento hace que alguna persona que construyó un lenguaje de programación, pues le diera su nombre, es el lenguaje ADA. El lenguaje ADA es utilizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y es utilizado con ese propósito, aunque pues si uno busca información sobre ese lenguaje, pues va a encontrar que tiene como los mismos elementos de un lenguaje, de los demás lenguajes de programación. Posteriormente, entonces, pues ya si ustedes miran aquí, pues esta tarjeta perforada, pues se ve como bastante grande, porque si yo estoy fabricando una tela y aquí está el patrón de esas telas, pues entonces, pues tengo que tener como una tarjeta bastante grande. Esa tarjeta pues se redujo con el tiempo, se fue reduciendo y esa tarjeta entonces quedó de un tamaño más o menos de 22 centímetros, ¿ya? Entre el lado izquierdo y el lado derecho por unos 12 centímetros de alto, ¿sí? Y entonces eso tenía, pues digámoslo así, varias zonas. Una zona que iba numerada con desde 0 hasta 9. Y si ustedes alcanzan a apreciar, voy a tratar de aumentar aquí el tamaño. Ahí se alcanza a ver el 1, el 0, perdón, el 0 primero, el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el 9, se alcanza a ver allí. ¿Ya? Entonces, eso es una zona, y acá arriba en esa parte blanca también habían dos zonas. ¿Ya? Entonces, es una combinación de esta zona 1, llamémosla así, donde están estos puntos así como regaditos, zona 2 o ambas, o si no hay perforación en la zona 1 y en esta zona 2, entonces con perforaciones en la zona donde están los números, eso me representaba un carácter. ¿Sí? Eso me representaba un carácter. Entonces, yo podía tener una gran cantidad de combinación de caracteres, ¿sí? En esa tarjeta. Entonces, ese concepto de la tarjeta perforada pues fue utilizado por Hermann Hollerith en 1890 para desarrollar una aplicación que permitió manejar el censo de los Estados Unidos. El censo de los Estados Unidos era un proceso que se realizaba de conteo de la gente, que normalmente duraba 10 años, a veces más, pero que ellos lo hacían cada 10 años.
¿Ya? Entonces el conteo del año 1880 terminó en el año 1890 y entonces pues ahí se entregaron los resultados. O sea que pues todos pensamos que pues era demasiado tiempo para hacer ese procesamiento. Sin embargo, pues era lo que había en ese momento porque eso se llevaba a mano o con lápiz y papel, ¿sí? La tarjeta perforada que usó Hermann Hollerith entonces garantizó o permitió o facilitó el trabajo de tal forma que ese censo ya se procesó no en 10 años, sino en 3 años. O sea que hubo una reducción sustancial en ese tiempo de procesamiento de información censal en los Estados Unidos. Pues eso le permitió al señor Hermann Hollerith construir una empresa, dado que para representar esos caracteres, pues se necesitaba una máquina especial, era una máquina de escribir donde en vez de caracteres iba generando huecos, ¿no es cierto? Y los huecos, dependiendo del carácter que yo digitaba en esa máquina de escribir, entonces iba perforando zona y número, ¿sí? Entonces, ese carácter quedaba representado en esa tarjeta. En la Universidad del Valle se utilizó tarjeta perforada en el año de 1971. Se consiguió un computador, el computador era un IBM 1130. Ese computador tenía una lectora de tarjetas perforadas, que era la forma como tradicionalmente se manejaba la información en ese momento en todo el mundo. Ya, había otras formas de manejarla y era con las cintas, con las cintas magnéticas, que pues ese equipo pues no traía un dispositivo para ese tipo, para lectura de ese tipo de medio magnético. Entonces, los estudiantes que estábamos en clase en ese momento, pues teníamos que utilizar esa tarjeta perforada. En ese momento, ¿cómo se hacía? Entonces, yo trabajaba, me ponían el problema, ¿no es cierto?, en un taller, en un laboratorio, en una tarea, y yo hacía la solución. La solución era un programa. Ese programa era una serie de instrucciones. Eso quedaba representado en una hoja que tenía 80 caracteres y tenía más o menos 30 filas, ¿no es cierto? Entonces ahí iba yo escribiendo mi programa. Pues si necesitaba más hojas, pues tenía que conseguirlas y escribir el programa en esas hojas. En la universidad, bueno, cuando ya terminaba mi programa, entonces yo iba a un sitio que llamaba Centro de Cómputo, dejaba las hojas en ese sitio y allá perforaban, pues perforaban las tarjetas, o sea, traducían lo que yo había escrito en esas hojas de programación y me generaban las tarjetas perforadas. Automáticamente o inmediatamente eso lo llevaban al computador, lo procesaban y el computador generaba un reporte, un listado donde pues estaba el programa que yo había hecho y donde estaban los resultados de la ejecución. Entonces, si tenía errores, tenía que ir a corregir la tarjeta. Entonces, tenía que comprar tarjetas y corregirlas en una máquina de estas. Y volver a pasar el programa para que se ejecutara y entonces ese proceso continuaba hasta que el programa funcionaba. El señor Hermann Hollerith, como les dije, entonces construyó un imperio con esta idea de procesamiento de información. Él hizo o procesó la información censal en el Canadá, en Rusia, en Suiza, en varios países, y entonces pues él pues construyó una empresa que trabajaba en este campo. Esa empresa posteriormente fue comprada por otra persona y esa empresa cambió de nombre y es lo que hoy conocemos como IBM, ¿sí? International Business Machine, ¿ya? Entonces, ese es el origen de la IBM en ese determinado momento. Bueno,
Ya posteriormente, pues hay otras empresas que también se dedicaron a trabajar en esas máquinas perforadas. Está Univac, está Burroughs, ¿ya? Pero digámoslo así que el procesamiento de los datos siguió siendo el mismo con tarjeta perforada y en unas máquinas especiales que tenían una forma de funcionar que por un lado entraban las tarjetas, ¿ya? Y el programa estaba representado por un cableado, era un tablero que tenía un cableado. Entonces yo tenía que programar ese cableado para poder tener un resultado. Entonces era útil para el caso de problemas donde el ejercicio fuera repetitivo. Entonces yo tenía, por ejemplo, que liquidar la nómina, tenía unas grandes gavetas, donde cada gaveta tenía 5.000 tarjetas, yo tenía varias gavetas y tenía que procesar toda esa información y ahí entonces se leía las tarjetas y con esa programación entonces se generaba un listado donde se sabía cuánto había que pagar y cuánto había que restarle a una persona a la cual se le iba a pagar un salario. Eso pues cambió, ya los computadores tenían lectoras de tarjetas y tenían procesadores que permitían hacer un trabajo a través de un programa, de un lenguaje de programación pues poco a poco eso fue evolucionando. Eso empezó a evolucionar desde el momento en que empezaron a aparecer las válvulas termoiónicas que se conocen hoy en día como tubos de vacío. Los tubos de vacío simplemente son como una especie de bombillo que permite, dadas ciertas entradas de energía, pues prenderse o apagarse. Esos tubos de vacío entonces representaban compuertas, ¿no es cierto?, que se conocen en lógica digital, en electrónica, como son las compuertas AND, OR, NOT o otras de otro tipo que tienen pues cada una su propio funcionamiento y que hoy en día se utilizan para trabajar los procesadores que tienen los computadores. Simplemente que hoy en día, pues, yo traté de colocar estas imágenes como a un tamaño, bueno, un tamaño natural, llamémoslo así. Estas válvulas termodiónicas se utilizaban en radios, eso generaba un calor impresionante y con estas válvulas entonces se empezó a hacer programación fabricación de computadores. ¿Ya? Esto podría tener una altura, digámoslo así, estas tubos de vacío podían tener una altura de unos 8 centímetros más o menos, ¿sí? Y poco a poco pues fueron empezando a decrecer en su tamaño, hasta que pues la electrónica nos ayudó, nos dio la mano y entonces eso ya se convirtió en una pastilla que al entrar la energía cambiaba su estado. Entonces la electrónica vino a darnos la mano. Esos artefactos que fueron apareciendo, diodos, triodos, etcétera, que fueron reemplazando a esos tubos de vacío, se utilizaron en la fabricación de computadores. Aquí en la gráfica estoy mostrando un computador. Realmente no sé cuál de toda esa serie de computadores sea, pero el señor Konrad Zuse, entre 1935 y 1938, construyó en Alemania computadores que también las ayudaban en su guerra que estaban librando en ese momento. Entonces, pues se supone que el Z1 era una versión, el Z2 mejoraba la versión anterior y así sucesivamente. Estas imágenes son tomadas de un museo en Alemania donde están estos
estos aparatos, bueno, estos computadores Z1, Z2, etcétera, Z4, y que fueron los computadores con los cuales los alemanes pues se defendían en los cálculos que tenían para balística o para manejo de ciertos recursos que tenían que utilizar muchos cálculos para obtener el resultado. Aquí vemos, por ejemplo, el Mark I, que es americano. Aquí está en la foto John von Neumann y Howard Aiken, que fueron las personas que trabajaron en el diseño de este computador Mark I en la Universidad de Harvard. ¿Ya? Aquí pues se puede ver que hay como una especie de tableros donde hay un cableado que permite la realización de cierto tipo de trabajos. ¿Ya? Entonces, este fue pues como el primer computador que se tuvo en cuenta para ese computador Mark I. Bueno, aquí aparecen otros, ¿ya? También por la misma época, 1944, 1946, 47, 49. Si observamos nuevamente el Mark I de Harvard, pues vemos que tiene como más piezas, ¿ya? Nosotros en la imagen anterior veíamos cómo tenía como una especie de cables, ¿ya? Pero ahora pues ya está, pues ocupa más espacio, tiene más elementos. ¿Ya? Poco a poco lo fueron creciendo y lo fueron mejorando. Aquí aparece el Colossus, aquí el ENIAC y por aquí el SBAC, que fueron desarrollados en diversas universidades en los Estados Unidos. Todos estos computadores que fueron desarrollados por los americanos fueron utilizados, como ya lo mencioné, también para mejorar cálculos relacionados con la guerra, o sea, cálculos balísticos donde deberían, por ejemplo, soltar un proyectil para que cayera en un determinado sitio o con qué ángulo deberían enviarlo para llegar a una determinada distancia y dar en el blanco. En el caso de enviar tropas, enviar material de guerra, enviar vehículos, hay digámoslo así, hay como unas herramientas que nos permiten o que nos facilitan en la solución de ese problema, de cuántas tropas deben ir en un barco, cuántos camiones, cuántas cajas de bala deben ir en un barco, por ejemplo. Y eso se hace con algo que se llama el algoritmo del transporte, que es una llamémoslo así, una sofisticación de algo que se llama el algoritmo simples, y el algoritmo simple es un avance de la solución de ecuaciones simultáneas que se resuelven con el método de Gauss, Gauss-Jordan o Gauss-Seidel. Ya, entonces, todos estos elementos que requieren mucho cálculo, ¿ya? Si ustedes de pronto en algún curso de cálculo ven la solución de ecuaciones simultáneas, van a ver que si tienen que resolverlo a mano, no son tantas las variables que pueden usar y tantas las ecuaciones, ¿ya? Porque eso toma demasiado tiempo hacerlo, ¿ya? Porque es una serie de trabajos iterativos donde yo tengo que transformar el problema original en otro que aparece al otro lado de un determinado punto, y eso toma bastante tiempo. Esa transformación toma bastante tiempo. Entonces, si yo tengo muchas variables, ¿ya? Y muchas ecuaciones, entonces pues, el problema se vuelve inmanejable a mano. Entonces, por eso se requiere el computador.
Bueno, luego aparece el telégrafo óptico, el telégrafo convencional, el teléfono, etcétera. Y entonces aparecen como los primeros sitios donde hay desarrollos en ese campo. El teléfono, entonces, hubo necesidad de hacer una comunicación y para funcionar que eso, para probar que eso funcionaba, entonces se hizo entre dos ciudades diferentes. Ya luego aparece la televisión y posteriormente la internet. ¿Ya? Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un descansito aquí, ¿ya? Para que ustedes lean esta diapositiva. Ya, lean esta diapositiva. Profesor, qué pena la pregunta. Sí, dime. Es que en la aplicación, pues, ya se supone que va a descargar, pero me pide un tipo de selección, que típica o personalizada de instalación. Típica. Dale, listo. Sí. Me apareció Profe, error interno 20. qué pena una pregunta. Sí, tranquila. ¿Todo el tema que pues que has tocado y todo eso va para un parcial o es por explicación solamente? No, algunos puntos pues, se tocan en el parcial, ¿no? Pero yo creo que todavía no hemos llegado allá. Más adelantico, los que vienen un poco más adelantico, que tienen que ver Ok, con sistema operativo, con el computador mismo, ¿ya? o sea, preguntaba por lo anterior que habías explicado. Sí, Gracias. por eso, porque hay algo de esa historia que hay que explicar ahí. Ok, gracias. Bueno, entonces, por favor, van entrando a Socrative, www.socrative.com, ¿ya? De pronto ahí les piden que den un nombre, pueden dar primer nombre, no necesitan pues dar un nombre completo ni nada de eso. Y eh, la idea de esto es como un quiz, ¿no es cierto? En este quiz, la idea es enterarme, por lo menos de primera mano, si han entendido los temas vistos en clase. ¿Listo? Entonces, no tiene ningún propósito de calificación este quiz que vamos a realizar. Bueno, voy a dejar disponible el quiz. Bueno, ahí ya queda disponible, entonces por favor van entrando y van respondiendo. Bien, Yeli, Julián, muy bien. Bueno, ya hay 9.
Bueno, ¿alguien tiene dificultad para entrar? Ya hay 11. Profe, ¿puedes hacer el favor de volver a mostrar la anterior diapositiva, por favor? ¿Esta? Sí, profe, gracias. Bueno, el room name o el nombre de la clase es Preguntas 8831. Bueno, ya hay 18. Perdón, yo creo que les puse el quiz que no era. Denme un momentico, yo vuelvo y lo... Ay, 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 ya. Bueno, por favor, vuelvan a ingresar, que puse el quiz que no era. Estas son 5 preguntas, ya este es otro. Bueno, excusen la equivocación. Bueno, van 15. Van 22. ¿26?
Bueno, los que todavía faltan por responder, por favor, vamos más rapidito. A ver, Juan Pablo, por favor. Juan Pablo Ramírez. Bueno, vamos a dar un minutico más y salimos de... Bueno, vamos a cerrar. Bueno, a cada uno pues le salió el resultado, ¿no es cierto? Entonces, pues voy a... cuerpo humano, uno de los primeros instrumentos de conteo fue el cuerpo humano, ¿ya? Entonces se considera que ese es como el primer instrumento de conteo. Alguien contestó que el abaco chino, pero sí, el abaco chino es como un mecanismo físico para hacer el conteo. Entonces, vamos a la siguiente. El primer dispositivo mecánico para contar fue el abaco chino. Aquí sí está, el abaco chino es la respuesta. Voy a seguir con la tercera. El siglo XVII se caracterizó por los inventos mecánicos en el campo de la computación. Marque los inventos más destacados. Entonces, a ver, voy a colocar los que no. Las tarjetas perforadas de Hermann Hollerith fueron en el año 1800, o sea, no fue en el siglo XVII. La máquina de diferencias de Charles Babbage también fue en 1800, tampoco entra allí. Los demás sí entran allí. Sí, A, B, D y... Profe, Sí. disculpe que le interrumpa, pero a ninguno de nosotros nos aparece el resultado. No, no les aparece el resultado. Por eso estoy leyendo o sea, yo tengo aquí la posibilidad de ver las preguntas y como ya sé como el resultado, a ustedes sí les debió aparecer. ¿Cuántas cómo valió cada? No Bueno, aparece. Profe, a mí tampoco me apareció. Bueno, vamos a ver si puedo. El resultado aparece al final de cada pregunta. Sí, al final de cada pregunta aparece el resultado. Sí, señor. Bueno, entonces... Sí, entonces en la tercera pregunta, vamos en la tercera pregunta, la mayoría contestaron, pues como son varias, eh, algunos contestaron como en forma incompleta las opciones, entonces por eso es que no les aparece buena la respuesta. Voy a la pregunta cuarta, que también es similar. Marque las respuestas correctas. Las tarjetas perforadas se usaron en los siguientes dispositivos. Entonces, el sistema de cómputo de Hermann Hollerith, pues Hermann Hollerith no tuvo sistema de cómputo, que yo me acuerde. Blas Pascal la Pascalina de Pascal fue mucho antes de que aparecieran las tarjetas. La máquina analítica, pues yo no recuerdo de que usara tarjetas perforadas. El telar mecánico, ese sí tenía de Josep Marie Jacquard, tenía tarjetas perforadas y bueno, cuando se habla aquí del sistema de cómputo de Hermann Hollerith, era el sistema que él utilizó
para el conteo en el censo, ¿no? Sistema que usó para el censo de los Estados Unidos y los demás censos que procesó. Entonces sería la A y la D. Ya, porque la calculadora de Gottfried Leibniz eso fue en el siglo XVII, y la máquina de la pascalina también fue mucho antes. Bueno, entonces, digámoslo así, que ese es como el... Ah, y la última. Los tubos de vacío, las compuertas lógicas, circuitos multivibradores, flip-flop, fueron la base de las primeras computadoras actuales, pues verdadero, porque con esas fueron los primeros dispositivos electrónicos con los que se fabricaron los computadores. De hecho, pues hay una historia, ¿no es cierto?, en la Universidad de Pensilvania. En la Universidad de Pensilvania, cuando funcionaba el computador, uno de estos, cuando arrancaron, se iba la energía en toda la ciudad, porque el computador ocupaba un espacio como una cancha de fútbol, y como era con estos dispositivos de tubos de vacío, entonces generaba demasiado calor y consumía demasiada energía. Entonces, cuando funcionaba, pues se iba la energía en la ciudad. Bueno, entonces continuemos. Bueno, vamos entonces ahora sí como algo un poco más concreto, de acuerdo a lo que pide el programa, y es el sistema de cómputo. ¿Qué es un sistema de cómputo? Entonces, es un conjunto de elementos físicos y electrónicos. En términos generales, estos elementos físicos y electrónicos se denominan hardware, los cuales funcionan ordenadamente bajo el control de programas, y esos programas tienen un nombre genérico que se conoce como software. ¿Ya? Entonces, con el software, pues yo puedo hacer que el sistema de cómputo funcione. ¿Ya? Entonces, todo lo que son los dispositivos que nosotros conocemos en la pantalla, teclado, la misma CPU, los discos duros, etcétera, el mouse, todo eso se conoce como hardware. ¿Ya? Todos los fierros se conocen como hardware. Y el software, entonces, es esa colección de programas que se hicieron para resolver algún tipo de problema, que hacen que el sistema de cómputo funcione, y que en particular pues le funcione a los usuarios. Los usuarios pues ya no entrarían ni como software ni como hardware, simplemente usan el software dentro de un hardware para resolver alguno de sus problemas. Bueno, dentro de los elementos físicos, pues ya mencioné, está el procesador, las memorias RAM, los discos duros, diademas, cámaras de televisión, impresoras, escáner, mouse, teclados, micrófonos, pantallas, escáner, equipos equipos de sonido que a veces están conectados allí, unos baffles, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que se consideran como hardware. Son los elementos físicos que uno encuentra en un computador. El software, por lo contrario, entonces, es un conjunto de programas y procedimientos que se necesitan para que se realice una tarea específica. Hay varios tipos de software. Está el sistema operativo, está el software de aplicación y está el software de programación. Dentro del software operativo encontramos el Windows, el sistema Mac, el OS de Mac, el Linux o el Unix,
ya que son sistemas que me permiten que el computador funcione apropiadamente, reconozca las instrucciones que se le suministran a través de un software de aplicación o a través de un lenguaje de programación y ejecute esas instrucciones utilizando los diversos elementos del hardware que tiene a su disposición y que de acuerdo a las instrucciones hacen que se realice alguna tarea específica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo leo unos datos por el teclado y hago un procesamiento y tengo que guardar esa información tiene que ir al disco duro. Si necesito hacer un resumen después, entonces lo puedo mostrar en pantalla, lo puedo llevar a la impresora, etcétera. Entonces, esos trabajos que hace el sistema operativo garantizan que esas tareas se puedan realizar. El software de aplicación es un software que ya está construido, que ya está desarrollado por otras personas especialistas en ingeniería de sistemas que sirven para hacer alguna tarea en particular. Por ejemplo, el LibreOffice o el OpenOffice, también se conoce, LibreOffice se conoce como OpenOffice, es una suite de oficina que me permite hacer presentaciones, generar documentos, hacer cálculos utilizando la hoja de cálculo, gráficos. Bueno, hay una gran cantidad de servicios que presta esta suite de oficina. También hay no solamente LibreOffice, también está el Office y hay otros que también se pueden utilizar y que están disponibles. MATLAB, por ejemplo, MATLAB es una aplicación que facilita el trabajo de cálculos matemáticos, ¿ya? Entonces se utiliza mucho en matemáticas avanzadas, sobre todo vea, pues se me fue la paloma con este nombre de esta materia. Son un conjunto de instrucciones que me permiten trabajar diferentes tipos de problemas matemáticos. Entonces, con este paquete, con este software de aplicación, pues yo lo puedo resolver. O juegos de computador, ¿no? Juegos de computador, cualquiera que sea este juego de computador. También hay software de programación y este software de programación pues lo utilizan personas para resolver problemas particulares. Dentro de estos lenguajes de programación podemos citar varios lenguajes. Está Java, que es un lenguaje que se utiliza mucho en la web. El C, el C++, el Fortran, que se utilizan más que todo en problemas científicos. PHP, que es un lenguaje de programación que me facilita la generación de informes en la web y en las pantallas. Python, que también es un lenguaje científico, Ruby, y lenguajes de enseñanza, que son Ruby y Python, por ejemplo, que en el caso nuestro, en la Universidad del Valle, pues teníamos inicialmente Fortran, luego pasamos a Pascal, luego pasamos a Java. En Java estuvimos bastante tiempo y recientemente, pues yo diría hace unos 3 años, cambiamos al lenguaje Python. Dentro del software podemos encontrar algo que se llaman las licencias. Las licencias pues tiene que ver como con esos derechos que tiene el autor o el fabricante de ese software para sobre eso que él produjo. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva hay software propietario y software libre. El software propietario es el que hizo una persona, lo fabricó y entonces pues ese programa tiene limitaciones para su uso, no se puede modificar y no se puede redistribuir, que es el caso de Office. ¿Ya? Entonces, en principio,
Office no se puede utilizar si usted no paga por una licencia. Y menos se puede modificar. Usted no encuentra ninguna parte donde haya código disponible de Office, y tampoco lo puede compartir. ¿Ya? Entonces el código fuente pues no está disponible, está protegido por derechos de autor. El usuario, perdón, compra una licencia. Esa licencia le da el permiso para utilizar ese software, pero el software sigue siendo propietario de Microsoft, ¿ya? Entonces, eso es algo que ustedes deben tener claro, y esa es una de las razones por las cuales nosotros trabajamos LibreOffice, porque no tiene ese problema. Ese software entra en la categoría que se denomina software libre, donde no tiene limitaciones de uso, de modificación o redistribución. Y su código fuente está disponible. O sea, si alguien conoce de programación y considera que de pronto un editor de texto o una hoja de cálculo se le puede hacer alguna mejora, entonces lo puede trabajar y lo puede compartir con la comunidad que trabaja con este software libre. Ellos analizan esa propuesta y si es viable, entonces la incluyen dentro de la nueva versión, y entonces la ponen disponible para otras personas. A través del software libre, pues se pueden realizar mejoras al código fuente y redistribuirlo a toda la comunidad. Dentro de esta categoría de licencias, pues yo encuentro sistemas operativos que son propietarios, por ejemplo el Windows, aunque ahora pues viene ya instalado o preinstalado con muchos equipos de cómputo. La contraparte sería Linux, ¿ya? Entonces hay varias versiones de Linux. Aquí puse Ubuntu, pero hay varias versiones de Linux. Dentro de las aplicaciones de oficina, pues tengo el Office y el OpenOffice o el LibreOffice, que ya lo he mencionado. Para la edición de imágenes tengo el Photoshop, por ejemplo, que es propietario, eso es de Adobe, y el GIMP, que es una herramienta que me facilita a mí el trabajo de editar imágenes, y es gratuito. Para los browsers tengo el Internet Explorer, o el Mozilla. El Internet Explorer creo que migró, ya tiene otro nombre. Yo como no uso Internet Explorer, ni me acuerdo cuál es el nuevo nombre de ese navegador. En los videos, pues también tenemos el Windows Media Player, que es su nombre lo indica, es de Windows, y el VLC, que es de libre distribución. Bueno, ¿qué otros sistemas de cómputo personales podemos reconocer además de las computadoras de escritorio y portátiles? ¿Alguien me puede contestar? Bueno, no le escuché lo que dijo, me pareció entender celulares. Las tablets, exactamente, las tabletas. Entonces son sistemas de cómputo realmente hoy en día, porque si usted quiere hacer algo en su celular o en su tablet, también lo puede hacer. Usted puede descargar herramientas para procesamiento de texto, para edición de imagen, etcétera, y lo puede hacer en esos equipos. Bueno, vamos al sistema operativo. Un sistema operativo, pues es un software, ya lo habíamos dicho, que se encarga de administrar los recursos que tiene un computador. Provee la interfaz a los programadores y a todos los usuarios para acceder a esos recursos que tiene la computadora. Ya habíamos mencionado que dentro de esos sistemas operativos podemos distinguir Windows, podemos distinguir el OS de Macintosh o el Mac, y podemos también tener varias versiones de Linux que también son de libre distribución. O sea, yo puedo descargar una versión de Linux, Red Hat, por ejemplo, o Debian, y montarla en mi equipo de cómputo.
¿Cómo funcionan los sistemas operativos? Entonces, generalmente los usuarios hacen interacción con el sistema operativo a través de programas o aplicaciones. ¿Ya? Entonces, cuando yo prendo el computador y me pide una contraseña, hay un programa que es el que me dice, vea, ingrese su contraseña, ingreso la contraseña, me permite el acceso, necesito trabajar en un navegador, entonces el sistema operativo se dirige a trabajar ese programa. Si necesito trabajar en una hoja de cálculo, por ejemplo, y quiero recuperar una hoja de cálculo que tengo, con la cual empecé un determinado trabajo o necesito trabajar en un procesador de texto, un informe del laboratorio, entonces eso está ubicado en el disco duro. El sistema operativo le ordena al hardware que busque esa información en el sitio donde yo le digo que está. ¿Ya? Entonces, si yo sé que está en el disco duro de mi computador, entonces le digo, vea, está en el disco C, o está en el disco E, o está en el disco, como se llame. ¿Ya? Entonces, el sistema operativo es el que se encarga de ir a buscar dónde está ese archivo, recuperarlo y ponerlo a disposición del programa de aplicación que necesita el usuario. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como funciona el sistema operativo. El sistema operativo está disponible para que un programa o una aplicación interactúe con el hardware. ¿Ya? Entonces, es como el mecanismo que me permite unir o enlazar lo que necesita o lo que requiere el programa y básicamente lo que requiere el usuario con lo que está en los aparatos físicos que tiene el computador. ¿Qué funciones tiene el sistema operativo? Entonces tiene varias funciones, ¿ya? Dentro de esas funciones, entonces tenemos los procesos. Los procesos son como las tareas que realiza el computador. De hecho, cuando ustedes se les bloquea el equipo, ustedes pueden darle control al del y entonces él le muestra como una ventana donde aparecen una serie de tareas y entonces, que se me bloqueó tal programa, entonces voy y lo señalo y lo cancelo. Manejo de la memoria, entonces la memoria, pues digámoslo así, es manejada en compañía con los programas de aplicación. En la medida que un programa de aplicación necesite memoria, el sistema operativo le va dando más memoria. ¿Ya? Si el programa de aplicación no trabaja con una determinada parte de la memoria, entonces la libera. El sistema operativo se encarga de liberar esa memoria y dejarla a disposición de otros programas o de otros procesos que se están realizando. El almacenamiento también ya lo hemos mencionado, puede ser en una unidad, en un disco duro o en una unidad de USB o en otro mecanismo de almacenamiento que se tenga. Los periféricos también se encarga del manejo. Si yo necesito mostrar algo por la pantalla, el sistema operativo es el que da la orden para que se use ese periférico y se pueda utilizar. Los archivos, obviamente, pues si yo estoy almacenando esa información, los archivos pues también deben estar manejados por el sistema operativo. Lo que pasa es que aquí hablamos es de el mecanismo de creación, de modificación y de borrado de esos archivos, de saber cómo construir. Para eso se usa generalmente un árbol, ¿sí? Un árbol con el cual yo construyo esos archivos. La construcción de ese árbol para saber dónde está ubicado un determinado archivo lo hace el sistema operativo. Sistemas de protección y las redes de comunicación, pues también es una tarea que asume el sistema operativo. Bueno, aquí hay como una serie de tareas que realizan los sistemas operativos. En la mayoría pues son muy comunes: crear, borrar, suspender, reanudar, sincronizar. En el caso de la memoria, pues asignar una memoria a los procesos o liberarla. El almacenamiento secundario es como una memoria adicional que se utiliza. El medio magnético que estoy utilizando como almacenamiento secundario, pues debe ser planificado. Ya lo mencioné, que para ello se usaba unos árboles, y entonces los nuevos archivos van ubicados de acuerdo a cómo se vaya construyendo ese árbol, y ahí con ese árbol yo puedo construir los directorios o subdirectorios.
Lo mismo para las entradas y salidas, para los archivos, los sistemas de protección, pues se encargan de hacer ciertas actividades, ¿sí? Ciertas funciones para que pueda funcionar como protección. ¿Ya? Y el intérprete de comandos, que era algo que no habíamos visto en las funciones anteriores. Bueno, voy a dejar aquí, en este punto, porque ya prácticamente es la 1 y pues no quiero pasarme de su hora de almuerzo. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No, profe, No, profe, todo claro. Bueno, entonces que tengan un feliz almuerzo, un resto de día muy productivo y que cuídense, por favor, cuídense. Profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta Profesor, luego. una pregunta. Dime. La presentación que tienes de PowerPoint, ¿es de uso personal tuyo o la puedes compartir en algún momento? No, ya está.